Hola, yo soy Federico, esto es Fede Cooks y esto es Historia y Cultura. Hoy vamos a hablar de un tema que me llama mucho la atención porque este canal fue pensado siempre para ayudar a los millennials y realmente la mayor parte de la gente que ve mis videos son personas en la edad que está descrito los millennials. Y esto lo he querido titular de hominidos a hombres porque cuenta un poco de la evolución del hombre, la relación con la comida y cómo es que cada día estamos volviendo un poco más a ser homínidos. Bueno, muchas teorías hablan de cómo es que el hombre empieza a asentarse y, por supuesto, al principio todas las tribus de personas eran nómadas. Ellos iban de un lugar a otro buscando dónde estaban los alimentos y muchas fuentes bibliográficas dicen que nos asentamos por la agricultura. Sin embargo, hay un tema muy interesante y es que una antropóloga descubrió que realmente ese cambio que hicimos de ser simplemente tribus a personas más civilizadas es porque se encontró un hueso que fue sanado, es decir que una persona tuvo una fractura y la tribu esperó hasta que esta persona sanara para poder continuar. Entonces no podemos decir solamente que la gente se asentó por la agricultura y por eso floreció, porque es que además para que una cosecha se dé, eso tarda meses, tarda por lo general 1 o 2 temporadas para que esté la cosecha. Entonces surgen otras teorías en las que dicen que nosotros nos asentamos fue por el fuego. Cuando se conseguía tener algo de fuego, pues las personas se asentaban y esperaban y cuidaban el fuego. Entonces no solamente era esto de al principio de cazadores y recolectores, sino también un tema de cazadores, recolectores y personas que cuidan el fuego. Por eso es que se dice que el fuego es como lo que le da el inicio a la cocina. Entonces muchas teorías hablan que de pronto por algún motivo cayó accidentalmente carne en este fuego y el hombre conoció, o la humanidad conoció la carne cocinada, ese olor tan espectacular, y empezó a comer eso. Pero lo más importante es que se cree que durante este tiempo en el cual la gente esperaba a cuidar el fuego, las semillas que habían descartado de los frutos o de los cereales que ya habían comido empezaron a brotar y empezaron a ver en la tierra que algo estaba ocurriendo. Y esto es realmente lo que le da el inicio a la agricultura. Entonces el hombre empieza a buscar diferentes cosas que ya ha consumido y las empieza a sembrar a ver qué es lo que pasa, a germinarlos. De pronto no esperaban a que estuviera el fruto completo, sino simplemente lo comían germinado. Y así fue como se fue desarrollando todo este tema. Esto obviamente pasa a lo largo de cientos de años. Aprendemos los métodos de cultivo, las formas mejores, incluso la hibridación de diferentes especies para tener mejores alimentos. Entonces seleccionaban, por ejemplo, el mejor grano para sembrar esa semilla y cada vez tener mejor grano, lo cual es técnicamente modificación genética, esta selección no natural de las especies que estábamos cultivando dieron paso a que empezáramos a tener una mejor agricultura y una mejor alimentación. Como les comentaba, este no fue un proceso para nada rápido. La verdad es que tardó muchos años, pero en todo este tiempo descubrieron otras cosas como los diferentes productos y subproductos que podían hacer a partir de esto, como por ejemplo el pan o la cerveza, que en otro capítulo hablaremos específicamente de la historia del pan y la historia de la cerveza, porque son historias apasionantes. Sin embargo, lo que nos entretiene hasta ahorita es como todo este desarrollo histórico alrededor de la comida, porque es precisamente de lo que hablamos acá. Y entonces también aprenden a conservar los granos, que si el grano de pronto está húmedo va a germinar, pero si ya está en invierno esta germinación nunca va a llegar a una planta. Entonces aprenden a secar los granos y a guardarlos para poderlos sembrar en una época más seca o no tan húmeda, por así decirlo. Entonces todas estas cosas nos llevan al desarrollo de la agricultura, que hoy en día para nosotros digamos que pueden ser muy fáciles de entender. Para nosotros, si en el colegio tuvimos un experimento en el cual cogíamos un frijol y lo poníamos en agua y lo veíamos germinar, quizás ese mismo asombro que nosotros tuvimos cuando éramos pequeños lo tuvieron esas personas, simplemente que no funcionaba con todas las cosas, porque no todos los granos, frutos, cereales, semillas funcionan igual. Algunas tienen que secarse para poder germinar, otras simplemente se alimentan del mucílago que recubría la semilla para poder germinar, y otras tenían que pelar una cáscara exterior
para poder surgir. Al fin y al cabo, nosotros nos asentamos y empezamos a cocinar. Ya teníamos el fuego y con el fuego, además de darnos cuenta que se podía calentar la carne, podíamos calentar agua. Y entonces la primera comida que se puede decir que se hacía como receta como tal, compleja con ingredientes, eran sopas. La cebolla, como la conocemos, la cebolla larga, más parecida a un puerro, es uno de los ingredientes más antiguos, y una de las primeras preparaciones que se empiezan a ver son estas sopas en las que tenían cebolla, que son de más o menos un fácil cultivo, y además la carne, que quizás no se comían asada, sino los rindes, lo que sobraba. Entonces eran sopas muy grasosas que tenían, pues por supuesto, mucha energía, y a esta sopa se le ponían pues otras hierbitas que encontraban. En todo el proceso en el cual se hacía el tema del cultivo, se dieron cuenta de que algunas semillas no daban plantas grandes como el trigo, sino simplemente daban unos brotes, como unos pasticos, como unos quintoniles, como unas hierbitas, y esas hierbas tenían aromas muy interesantes. Entonces la humanidad empieza a hacer estas sopas con lo que va recogiendo y las va aromatizando. Es muy importante que entendamos que el sabor de la comida que nosotros tenemos hoy en día es muy diferente a lo que podíamos encontrar antes, porque no solamente estamos hablando de que pueden estar comiendo proteínas de animales que hoy en día no existen o que han cambiado mucho, sino que también los mismos vegetales han cambiado bastante. Esto es importantísimo de entender, porque si nos imaginamos lo que ellos comían, la verdad es que podamos decir que lo que ellos comían era horrible. Comida muy grasosa, con sabores muy a tierra. Obviamente no lavaban los vegetales, no los pelaban. La producción que se hacía para llegar a lo que está en la olla era muy diferente a lo que hacemos hoy en día. Sin embargo, eran comidas más complejas y mucho más interesantes que lo que comían antes, simplemente carne cruda, pescado crudo y cosas que encontraban. Miles de años después, estamos hoy en el siglo XXI, y a mí me llama la atención, y es que aunque la mayoría de nosotros podemos más o menos entender cómo funcionan estos procesos, digamos, de crianza de animales o de la agricultura de algunos alimentos, pues bien que mal ya estamos totalmente asentados en ciudades, y cuando nos asentamos en ciudades no solamente nos volvimos cómodos para cocinar, sino que nos volvimos cómodos para conseguir nuestros alimentos. Entonces probablemente simplemente vamos a ir al supermercado y encontrar lo que nos parezca que está mejor, pero realmente no lo sabemos porque no lo han seleccionado previamente. ¿Cuál es el problema de esto? Y yo digo que por eso es que nosotros no solamente pasamos de homínidos a hombres, sino también de hombres a homínidos otra vez. Porque ¿cuántos de ustedes saben realmente seleccionar bien un tomate, una lechuga, una yuca, y saber que la yuca está buena, entender en qué estado de maduración está un plátano? Son cosas que nosotros no entendemos. Adicionalmente, nosotros por lo general nada más nos comemos los músculos de los animales, el lomo, las chatas, el riba y las costillas. Todo esto es carne de músculo, y lo demás lo descartamos por lo general, la pechuga, el pernil. Nosotros no hacemos un uso completo de los alimentos, y esto es un problema que nos ha llevado ciertamente a generar una gran parte de desperdicio de lo que se está produciendo, precisamente porque no sabemos llevar más allá el producto que tenemos. En esa época, si uno estaba una semana detrás de, no sé, un mamut, y lograban cazar el mamut, pues ese mamut tenía que valer la pena. Tenían que cocinar la mayor parte de la carne posible, o preservarla, o hacer otras preparaciones. Nosotros simplemente utilizamos lo que necesitamos y el resto lo descartamos, y eso para mí es un problema que nos está llevando a simplemente consumir animales enteros, haciendo un gran desperdicio del resto del animal que podemos usar en otras preparaciones. Y por ponerles un ejemplo muy rápido, si compramos un pollo entero nos vamos a comer solamente la carne, pero realmente podríamos utilizar esos huesos para hacer un caldo o un fondo espectacular. Así como tenemos que preocuparnos por los plásticos de un solo uso, debemos preocuparnos de la carne o la comida de un solo uso. Cuando por ejemplo también pelamos vegetales o hacemos algunos cortes en nuestros vegetales o nuestras frutas, también vamos a encontrar desperdicio, y no necesariamente nos tenemos que poner a servir en el plato las cáscaras y las peladuras, pero esto sí puede tener un segundo uso en la cocina o también como compostaje. Creo que es también un poco una reflexión para entender que hay mucho trabajo y mucho desarrollo histórico en las cosas que nos estamos comiendo como para simplemente desperdiciarlas.
Yo creo que realmente lo más importante y el foco de esto es entendamos que la comodidad que hemos adquirido nos está llevando en retroceso hacia una época oscura. Y yo creo que es deber y es interesante por parte de nosotros y de los millennials que no sabemos cocinar, porque si somos honestos, si le preguntamos a nuestros padres o a nuestros abuelos o a nuestros tíos, ellos probablemente van a saber muchas más recetas que nosotros y ellos sí saben cuándo está el estado de maduración de un producto o no, y a nosotros realmente no nos interesa esto. Entonces, en parte es una invitación para que exploremos y entendamos un poco cómo debe estar la comida propia para comerla, y además un tema que es muy importante y es que algo que se ha olvidado totalmente en un mundo globalizado es que hace mucho tiempo, cuando estaban los neandertales, se comían los productos que había y ellos descubrieron que había temporadas de alimentos. Entonces en esta temporada se iba a dar grano, pero en esta temporada se iba a dar fruta. Y entonces que cuando escaseaba el agua probablemente iban a morir más animales, entonces cazar estos animales no era bueno porque íbamos a disminuir la población y en el futuro habría menos animales para cazar. Y estamos muy acostumbrados a siempre consumir productos durante todo el año. Por ejemplo, acá en Bogotá, en la mitad del trópico, nosotros conseguimos la mayoría de las frutas durante todo el año, así no estén en temporada. Esto se debe principalmente a dos motivos: a que hay personas que están especializadas en desarrollar estos productos durante todo el año, o que los importamos. Entonces, estamos acostumbrados a consumir lo que queremos cuando lo queremos, cuando siempre podríamos buscar la alternativa de consumir productos que estén en temporada, que no solamente van a tener un menor precio, sino que van a beneficiar a las personas que los están produciendo y van a ayudar también a la sostenibilidad de esos cultivos a futuro. Finalmente, los invito también a que intenten buscar esas recetas más ancestrales que puedan haber en su familia o que puedan encontrar en libros. No solamente van a encontrar que hay ingredientes que ya no se consiguen o que ya no existen porque se dejaron de comercializar popularmente, sino que también los métodos de cocción van a ser muy diferentes. Hoy en día estamos muy permeados por la cocina europea y por las grandes corrientes de cocina del mundo, pero en los libros y en los cuadernos de nuestras abuelas principalmente encontraremos métodos de preparación o puntos de cocción muy raros, muy diferentes, que ya no existen. Espero realmente que hayan disfrutado mucho este video de gastronomía y cultura. Es una nueva serie que va a salir todos los jueves con datos curiosos, cómicos, históricos y simplemente para que tengan datos cocteleros o piensen un poco más sobre lo que están comiendo. Chao.